Un millonario queda paralizado cuando, al caminar por la calle, se encuentra con tres niños que parecen su reflejo exacto. Alejandro Salvatierra era el tipo de hombre que toda la Ciudad de México conocía. A sus 40 años, era dueño de una de las empresas de tecnología más importantes de América Latina. Su nombre estaba asociado con éxito, poder y ambición. Todo lo que tocaba se convertía en oro. Pero, detrás de todo ese brillo, había una verdad que muy pocos conocían: Alejandro vivía en una soledad absoluta. No había espacio para el amor, para las relaciones personales, ni mucho menos para una familia. ¿Para qué complicarme la vida?, pensaba cada vez que alguien le sugería que debía sentar cabeza. Su infancia, esa que trataba de enterrar bajo toneladas de logros y reconocimientos, lo perseguía en momentos de soledad. Creció en Puebla, en un barrio humilde, rodeado de tradiciones y valores familiares que él, con el tiempo, despreció. Todo lo que soy lo logré por mí mismo, repetía como un mantra, convencido de que no debía nada a nadie. Escapó de ese ambiente de pobreza con una sola meta en la vida: no volver nunca más. La rutina de Alejandro era perfecta, calculada al milímetro. Se levantaba antes del amanecer, entrenaba, tomaba su café y se dirigía a su oficina en Polanco, donde todo el mundo le temía y le respetaba. Nadie cuestionaba sus decisiones. Era el rey de su imperio. Pero algo en su interior lo incomodaba, aunque él se negaba a aceptarlo. Ese vacío que sentía en su pecho lo llenaba con trabajo, con el control que ejercía sobre cada aspecto de su vida. Esa tarde, después de una reunión con inversionistas europeos, Alejandro se despidió de sus colegas, se subió a su auto deportivo y comenzó a conducir por las calles caóticas de la ciudad. Era viernes por la noche, y la Ciudad de México bullía de vida. Las luces de los edificios y el ruido del tráfico formaban parte de su mundo, un mundo que él creía dominar por completo. Lo que Alejandro no sabía es que esa misma noche, su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Mientras conducía por una avenida principal, Alejandro se detuvo en un semáforo. Sus pensamientos giraban alrededor de un nuevo proyecto de inversión, cuando algo, o más bien, alguien, atrajo su atención desde la acera. Al otro lado de la calle, caminaba una mujer sencilla, vestida con ropa modesta, jalando a tres niños pequeños de la mano. Pero lo que lo dejó completamente atónito fue que los tres niños se parecían a él. Sus cabellos oscuros, sus facciones, incluso la forma en la que caminaban, todo le recordaba a sí mismo cuando tenía su edad. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué demonios?, pensó mientras los miraba fijamente. Su corazón comenzó a latir más rápido, y un sudor frío le recorrió la espalda. No era posible que esos niños fueran suyos, ¿verdad? Imposible, nunca he tenido hijos. Siempre había sido meticuloso con las relaciones que mantenía, evitando cualquier tipo de compromiso. Y sin embargo, ahí estaban esos tres niños, que podrían haber sido sus clones. La mujer, ajena a la confusión de Alejandro, jalaba a los niños con prisa, tratando de cruzar la calle antes de que cambiara el semáforo. Pero Alejandro no podía dejar de mirar. ¿Quiénes son?, murmuró para sí mismo. Y en lo profundo de su mente, una idea comenzó a tomar forma, una que no quería aceptar pero que no podía ignorar. El semáforo cambió a verde, y el claxon del auto detrás de él lo sacó de su trance. Aceleró, alejándose del lugar, pero la imagen de los niños seguía grabada en su mente. ¿Serán mis hijos?, se preguntó, aunque la lógica le decía que eso era imposible. Eso no puede ser, no hay forma. Pero conforme avanzaba por las calles de la ciudad, la duda crecía. Alejandro nunca se había permitido un momento de vulnerabilidad, pero ahora su mente lo traicionaba. Llegó a su departamento de lujo en Polanco, pero no podía dejar de pensar en lo que había visto. Tengo que saber la verdad, se dijo, sintiendo por primera vez en años que había algo en su vida que no podía controlar. Esa noche, Alejandro no durmió. Esa noche, Alejandro no podía conciliar el sueño. Se levantó de la cama, recorrió su departamento, y cada vez que intentaba distraerse con algo, revisando correos, leyendo informes, la imagen de esos niños volvía a su mente. No podía quitarse la idea de que había algo en su pasado que no recordaba, algo que lo conectaba con ellos.
De repente, un recuerdo lejano comenzó a emerger de la niebla de su memoria. Hace muchos años, cuando su empresa aún estaba en pañales y el dinero escaseaba, Alejandro había tomado una decisión desesperada. Había participado en un programa de donación de esperma en una clínica de fertilización a cambio de una buena suma de dinero. Para él, en ese momento, era una transacción simple, sin consecuencias a largo plazo. Fueron tiempos difíciles, se decía, justificando su acción, pero nunca pensó que algo de eso volvería para atormentarlo. Tomó su teléfono y, con la red de contactos que había construido a lo largo de los años, comenzó a investigar sobre esa clínica. Horas después, consiguió acceso a archivos confidenciales. Alejandro sintió un frío recorrer su cuerpo al descubrir que su donación había sido utilizada para un tratamiento de fertilización in vitro, que resultó en el nacimiento de 3 niños. Esos niños. Dios mío, murmuró para sí mismo, sintiendo por primera vez en mucho tiempo el pánico apoderarse de él. No podía ser. No podía ser padre. Nunca quise hijos, se repitió. Y, sin embargo, ahí estaba, frente a una realidad que no había previsto, una realidad que comenzaba a tambalear los cimientos de su control tan cuidadosamente construido. Alejandro cerró los ojos, intentando calmarse. Necesito encontrar a esa mujer. Necesito respuestas. No había vuelta atrás. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar, aunque no podía prever cómo. Mientras Alejandro trataba de aceptar la realidad que se le venía encima, al otro lado de la ciudad, Soledad Ramírez lidiaba con los desafíos cotidianos de ser madre soltera de 3 niños. Su vida no había sido fácil, pero eso no la hacía débil, al contrario, la había vuelto más fuerte. Soledad vivía en un barrio humilde, trabajando como costurera en un pequeño taller. Desde que quedó sola, tras el abandono de su esposo años atrás, había tenido que sacar fuerzas de donde no las tenía para criar a sus hijos. No me queda otra, pensaba siempre que la vida se le complicaba. Había amado a su esposo, pero él la había dejado cuando no pudieron tener hijos de manera natural. Para él, eso fue el final. La infertilidad era un golpe demasiado fuerte para su orgullo, y cuando el médico reveló que era él quien no podía tener hijos, su vergüenza fue tal que prefirió huir. Soledad, desolada pero decidida a ser madre, optó por la fertilización in vitro, utilizando una donación anónima de esperma. Y así, nacieron sus 3 preciosos hijos, Santiago, Mateo y Nicolás. Desde el momento en que los tuvo en brazos, Soledad supo que su vida iba a ser dura, pero llena de amor. Ellos lo eran todo para ella. 3 niños vivaces, llenos de energía, con una inteligencia que a veces la sorprendía. Pero, aunque les daba todo el amor que podía, la realidad económica no cambiaba. Apenas llegaba a fin de mes, y cada día era una nueva lucha. Aún así, nunca se arrepintió. Lo que tengo vale más que cualquier sacrificio, se decía, con el orgullo de saber que estaba criando a 3 niños fuertes y llenos de vida. Pero últimamente, había notado algo diferente en ellos, algo que no podía explicar. Santiago, el mayor, tenía una inteligencia que superaba a los niños de su edad, resolviendo problemas y entendiendo cosas que un niño común no podría. Y sus hermanos no se quedaban atrás. Dios los hizo especiales, pensaba, sin imaginar que había más razones detrás de esas habilidades. Ese día, Soledad estaba volviendo del mercado con los 3 niños, cansada después de un largo día. No notó la mirada fija de Alejandro al otro lado de la calle, ni sabía que ese hombre desconocido ya había descubierto un secreto que ella ni siquiera sospechaba. Alejandro no era un hombre que evitara confrontaciones. Si algo le incomodaba, lo resolvía de manera directa. Y ahora, con toda la información en la mano, sabía lo que tenía que hacer. Necesitaba hablar con Soledad. No podía dejar que esta situación siguiera creciendo en su mente sin respuestas. Después de investigar un poco más, Alejandro localizó la casa de Soledad. Era una vivienda modesta, casi humilde, un lugar que contrastaba totalmente con el mundo de lujo en el que él vivía. Alejandro sintió una extraña mezcla de curiosidad y culpa al observarla desde su auto. Sabía que la vida de esa mujer debía haber sido difícil, pero lo que no podía predecir era cómo reaccionaría ella al verlo.
Al ver a Soledad salir de su casa con los 3 niños, Alejandro supo que no podía esperar más. Bajó del auto y se acercó a ella con paso firme, pero en su interior había una sensación que no reconocía. ¿Era miedo? Quizá no estaba acostumbrado a lidiar con algo que no podía controlar, y esta situación definitivamente se le escapaba de las manos. «Disculpa, ¿eres Soledad Ramírez?», preguntó, su voz cargada de una calma que no sentía realmente. Soledad se detuvo en seco, y sus ojos se entrecerraron con desconfianza. Lo miró de arriba a abajo, preguntándose quién era este hombre tan bien vestido que se le acercaba sin ningún motivo aparente. Instintivamente, sujetó la mano de Santiago con más fuerza. «Sí, soy yo», respondió, cautelosa. «¿Quién eres tú?». Alejandro tragó saliva, sabiendo que lo que iba a decir cambiaría todo. Soy Alejandro Salvatierra», dijo finalmente. «Creo que deberíamos hablar. Sobre los niños». La expresión de Soledad cambió de inmediato. El nombre de Alejandro le sonaba vagamente familiar, pero no podía ubicarlo. Sin embargo, lo que más la inquietaba era lo que acababa de decir. «¿Qué quieres decir con hablar sobre los niños?». Su voz se endureció. «No tienes ningún derecho a hablar de mis hijos». Alejandro respiró hondo. Sabía que esto iba a ser complicado. «Soledad, yo soy el donante. El donante de esperma que usaste para la fertilización in vitro. Estos niños son mis hijos». Las palabras flotaron en el aire como una bomba que acababa de explotar en pleno corazón de Soledad. Por un momento, el mundo pareció detenerse y el silencio se hizo pesado. Ella lo miró como si hubiera perdido la cabeza. «No. No puedes estar hablando en serio», murmuró, su voz temblando entre incredulidad y rabia. «Eso no puede ser cierto». Alejandro dio un paso adelante, intentando calmar la situación. «Lo investigué. Los registros de la clínica lo confirman. Yo fui el donante, y los niños son el resultado de esa donación». Soledad retrocedió, alejándose de él con una mezcla de miedo y furia. «¿Cómo se atreve?», pensaba, mientras intentaba asimilar lo que acababa de escuchar. «Este hombre quiere arrebatarme a mis hijos». «Tú no tienes ningún derecho sobre ellos», dijo finalmente, su voz más firme que nunca. «Yo los crié, yo he estado con ellos todo este tiempo, no tú. Tú no eres su padre». Alejandro intentó responder, pero Soledad no estaba dispuesta a escuchar más. Tomó a sus hijos y los apartó de él, sin darle la oportunidad de replicar. Mientras se alejaba con los niños, Alejandro se quedó parado, viendo cómo desaparecían en la distancia. Había esperado una reacción fuerte, pero esto era más difícil de lo que había imaginado. Sabía que no sería fácil, pero no tenía intención de rendirse. Alejandro no era el tipo de hombre que dejaba las cosas sin resolver. El enfrentamiento con Soledad había sido un duro golpe, pero no podía dejar que la situación terminara así. Sabía que había más detrás de todo esto. La sensación de que algo extraño rodeaba a esos niños seguía atormentándolo. «No son niños comunes», pensaba constantemente. Sus habilidades, su inteligencia, había algo en ellos que lo intrigaba profundamente. Determinado a llegar al fondo del asunto, Alejandro volvió a investigar la clínica de fertilización. Usó todos los contactos que tenía, buscó información que no estaba al alcance de cualquiera. Y lo que descubrió lo dejó helado. Un ex empleado de la clínica, que ahora vivía retirado y bajo el radar, aceptó reunirse con Alejandro de manera confidencial. Este hombre había trabajado en el área de investigación genética y sabía cosas que nunca debieron salir a la luz. Cuando Alejandro lo encontró, el anciano parecía nervioso, como si estuviera a punto de revelar algo demasiado grande. «Lo que voy a decirle no es fácil de aceptar», comenzó el ex empleado, con voz temblorosa. «La clínica donde donaste no era solo una clínica de fertilización común. Estaban llevando a cabo experimentos ilegales». Alejandro frunció el ceño, confundido. «¿Qué tipo de experimentos?», preguntó, ya sintiendo que algo muy grave estaba por venir. El hombre bajó la voz, como si alguien pudiera estar escuchando.
Querían crear niños con capacidades superiores. Los llamaban niños mejorados. Usaban material genético de donantes que consideraban excepcionales. Tú fuiste uno de ellos. Alejandro sintió un frío recorrerle el cuerpo. ¿Qué estás diciendo?, murmuró, incapaz de procesar lo que escuchaba. Los niños no son comunes, continuó el hombre. Fueron diseñados para ser más inteligentes, más fuertes, con mejores habilidades. Y créame, no eres el único que está interesado en ellos. Hay gente que los buscará, que querrá usar sus habilidades para fines oscuros. Alejandro se quedó en silencio, sintiendo cómo su mundo se desmoronaba lentamente. ¿Qué han hecho?, pensó, dándose cuenta de que la situación era mucho más peligrosa de lo que había imaginado. El hombre se levantó, listo para irse, pero antes de hacerlo, dejó una advertencia. Cuida a esos niños, Salvatierra. Hay gente que no se detendrá hasta tenerlos en sus manos. Alejandro salió de la reunión con el estómago revuelto. Sabía que debía actuar rápido. No solo se trataba de descubrir que era padre, sino de proteger a esos niños de un peligro que jamás había previsto. Ahora, más que nunca, entendía que su vida nunca volvería a ser la misma. Alejandro sabía que después del primer enfrentamiento con Soledad, las cosas no serían fáciles. Ella era una mujer fuerte, decidida, y no iba a dejarlo entrar en la vida de sus hijos sin pelear. Sin embargo, tras las revelaciones sobre los experimentos genéticos, todo había cambiado. Los niños ya no solo eran una parte de su pasado que podía ignorar, ahora estaba seguro de que estaban en peligro y necesitaban protección. A pesar de su resistencia, Alejandro no podía dejar de pensar en ellos. Son mis hijos, se repetía una y otra vez. Aún sin entender del todo lo que eso significaba, había algo en el que se negaba a rendirse. Pasaron algunos días desde el primer encuentro. Alejandro siguió observando de lejos, asegurándose de que nada extraño sucediera cerca de la casa de Soledad. Sabía que tarde o temprano tendría que acercarse de nuevo, pero esta vez necesitaba otra estrategia. Sabía que no bastaba con apelar a la biología. Tenía que ganarse la confianza de Soledad, y eso iba a requerir paciencia. Un día, mientras observaba desde su auto, vio que los niños jugaban en la calle frente a su casa. Era la primera vez que los veía de cerca, sin la prisa de un semáforo en rojo ni la urgencia de una confrontación. Santiago, Mateo y Nicolás corrían por la acera, riendo y empujándose entre ellos, llenos de esa energía inagotable que solo los niños tienen. Alejandro, desde la distancia, los observaba con una mezcla de asombro y curiosidad. Había algo especial en ellos, no cabía duda. Mientras Alejandro seguía perdido en sus pensamientos, Soledad salió de la casa. Sus miradas se cruzaron por un instante. Ella lo reconoció de inmediato, y su expresión se endureció. Sin embargo, esta vez, no hubo gritos ni confrontaciones. Parecía más cansada, como si ya no tuviera la energía para pelear. Alejandro lo interpretó como una oportunidad. Se bajó del auto y caminó hacia ella con pasos cuidadosos. Soledad lo observaba con una mezcla de desconfianza y resignación. Sabía que no podría mantenerlo alejado para siempre. No quiero pelear, dijo Alejandro, su voz más suave que la última vez. Pero tenemos que hablar. Tú y yo sabemos que hay algo más en juego aquí. Los niños están en peligro. Soledad frunció el ceño, pero esta vez no se alejó. Había algo en la voz de Alejandro que le hizo pensar que, por primera vez, tal vez no estaba actuando por egoísmo. ¿De qué hablas?, preguntó finalmente, cruzando los brazos. Alejandro dio un paso más cerca, pero manteniendo cierta distancia, consciente de que no podía presionar demasiado. Descubrí algo sobre la clínica donde hice la donación, comenzó, bajando la voz. Los niños no son comunes. Fueron parte de un experimento genético. Hay gente que los está buscando. Gente peligrosa. El rostro de Soledad se congeló. No sabía si debía creerle o no, pero la mirada de Alejandro era seria. Y aunque siempre había sentido que sus hijos eran especiales, la idea de que alguien pudiera querer hacerles daño la llenaba de miedo.
Yo puedo protegerlos, continuó Alejandro. Sé que no confías en mí, pero créeme, no puedo darme el lujo de ignorar esto. Ellos son mis hijos, nuestros hijos. No puedo dejarlos desprotegidos. Soledad se quedó en silencio por un largo momento. Sabía que algo en todo esto no estaba bien. Había notado las miradas extrañas de algunas personas en el vecindario en los últimos días, y el miedo que sentía ahora la hacía dudar de todo. Finalmente, bajó la guardia, aunque no por completo. Está bien, dijo finalmente, suspirando con cansancio. Habla. Dime todo lo que sabes. Alejandro la miró, sorprendido por la apertura. Esto es un paso, pensó, sabiendo que el camino aún sería largo. Pero ahora tenía la oportunidad de proteger a sus hijos, y no iba a desperdiciarla. Los días que siguieron estuvieron llenos de tensión. Alejandro y Soledad, aunque aún distantes emocionalmente, comenzaron a trabajar juntos para proteger a los niños. Alejandro había contratado guardaespaldas para vigilar la casa sin que Soledad lo supiera, pero no era suficiente. Sabía que si querían mantener a los niños a salvo, necesitarían hacer algo más drástico. Las sospechas de Alejandro no tardaron en confirmarse. Empezó a notar autos sospechosos en las cercanías del barrio, gente que parecía observar demasiado detenidamente a Soledad y a los niños. Era cuestión de tiempo antes de que las amenazas se hicieran más reales. Alejandro no podía permitirlo. Una tarde, mientras Soledad estaba en el taller y los niños jugaban en casa, Alejandro recibió una llamada urgente. Era uno de los guardias de seguridad que había contratado. Señor Salvatierra, tenemos un problema. Hay gente preguntando por los niños en el vecindario, haciéndose pasar por clientes del taller de la señora Soledad. Alejandro sintió que el mundo se le venía encima. Ya están aquí, pensó, maldiciendo su suerte. No perdió tiempo. Inmediatamente fue a buscar a Soledad al taller. Cuando llegó, ella lo vio entrar con un rostro pálido, lleno de urgencia. Soledad, tenemos que irnos. Ahora, dijo, sin darle más explicaciones al principio. Soledad lo miró, sorprendida y asustada al mismo tiempo. No sabía qué pasaba, pero la mirada en los ojos de Alejandro le decía que la situación era grave. ¿Qué sucede?, preguntó ella, nerviosa. Hay gente buscando a los niños. No podemos quedarnos aquí. Tenemos que movernos a un lugar más seguro, explicó Alejandro, tomando su teléfono para hacer más llamadas. Soledad se quedó en shock. Siempre había sido cautelosa, pero nunca pensó que el peligro sería tan real, tan cercano. Miró a Alejandro, buscando alguna señal de que él exageraba, pero no la encontró. Supo que lo que decía era cierto. ¿A dónde vamos?, preguntó finalmente, su voz apenas audible. Tengo un lugar preparado, respondió Alejandro. Será solo temporal, hasta que sepamos más. Pero aquí ya no es seguro. Esa misma noche, bajo la sombra de la oscuridad, Soledad y los niños dejaron su hogar. Alejandro había hecho arreglos para que fueran llevados a una propiedad privada, lejos de la ciudad. No le gustaba la idea de mantener a sus hijos escondidos, pero sabía que era la única opción. No había otra forma de garantizar su seguridad. Soledad, sentada en el auto, miraba por la ventana mientras se alejaban de su hogar. Sentía una mezcla de dolor y miedo. Estaba dejando todo atrás por el bien de sus hijos, pero eso no lo hacía menos difícil. Alejandro, sentado a su lado, sentía lo mismo. Los protegeré, se dijo a sí mismo. No importa lo que cueste. Sabía que esto era solo el comienzo. El peligro real aún estaba por venir. Alejandro sabía que no podían seguir escondidos para siempre. Los días en la casa segura pasaban lentamente, y aunque estaban lejos de la vista de cualquiera, el peligro seguía latente. Alejandro se había asegurado de reforzar la seguridad del lugar, pero estaba convencido de que esto era solo una solución temporal. No podemos vivir así, se repetía constantemente. La decisión que había tomado era arriesgada, pero no tenía otra opción. Necesitaba enfrentar a quienes estaban detrás de todo esto. La clínica, las empresas que financiaban los experimentos,
Todos debían ser expuestos para poner fin a esta pesadilla. Una noche, mientras los niños dormían y Soledad revisaba algunos encargos de costura en la sala, Alejandro decidió hablarle sobre su plan. Sabía que no le iba a gustar, pero ya no podían quedarse de brazos cruzados. Soledad, tenemos que hablar, dijo Alejandro, su tono serio. Ella levantó la vista, notando la preocupación en sus ojos. ¿Qué sucede ahora?, preguntó, cansada de vivir en un constante estado de alerta. Alejandro suspiró, buscando las palabras correctas. No podemos seguir huyendo. Sé quiénes están detrás de esto, y si no hacemos algo, seguirán persiguiendo a los niños. Necesito exponerlos. Ir a la justicia, a los medios, hacer que todos sepan lo que han estado haciendo. Soledad lo miró como si lo que decía fuera una locura. ¿Estás hablando en serio? ¿Quieres enfrentarte a esa gente? ¿Sabes lo peligroso que es eso? Su voz era un susurro, temerosa de despertar a los niños, pero cargada de miedo. Lo sé. Sé que es peligroso, pero es la única manera de detenerlos. Si esto se hace público, no podrán seguir con sus experimentos. Los niños estarán a salvo. Alejandro hablaba con convicción, aunque en el fondo sabía que estaba arriesgando mucho más de lo que quería admitir. Soledad se quedó en silencio. Sabía que él tenía razón, pero el miedo a lo que podría suceder la paralizaba. Ya había perdido tanto, y la idea de que sus hijos pudieran estar en peligro era algo que no podía soportar. Di, ¿qué va a pasar contigo?, preguntó finalmente, su voz más suave. Si haces esto, te vas a exponer. Irán tras de ti. Alejandro asintió lentamente. Lo sé. Es un riesgo que estoy dispuesto a tomar. Soledad sintió un nudo en la garganta. Nunca había pensado que llegaría a confiar en Alejandro, pero después de todo lo que habían pasado, ahora veía que él estaba dispuesto a sacrificarlo todo por sus hijos. No sé si esto es lo correcto, murmuró, sintiendo las lágrimas amenazar con salir. Pero no veo otra salida. Haz lo que tengas que hacer, pero prométeme que pase lo que pase, los niños estarán a salvo. Alejandro la miró con una intensidad que la dejó sin palabras. Te lo prometo, Soledad. Ellos serán lo más importante. Y con esas palabras, Alejandro supo que estaba listo para enfrentarse a su destino. Al día siguiente, Alejandro puso su plan en marcha. Con la ayuda de sus contactos y un equipo legal de confianza, reunió todas las pruebas necesarias para exponer a la clínica y a las empresas detrás de los experimentos. Sabía que una vez que todo esto saliera a la luz, no habría vuelta atrás. La tormenta mediática que siguió fue intensa. Alejandro, acostumbrado a estar en el centro de atención por sus logros, ahora se encontraba en el ojo del huracán por razones muy distintas. Las empresas involucradas trataron de negar su implicación, pero las pruebas eran irrefutables. La verdad estaba ahí, y el país entero estaba al tanto. Como era de esperarse, Alejandro pagó un alto precio por su valentía. Su reputación, cuidadosamente construida durante años, se desplomó. Las acciones de su empresa cayeron en picada, los contratos millonarios fueron cancelados, y muchos de sus antiguos socios lo abandonaron. Pero en su corazón, Alejandro sabía que había hecho lo correcto. Lo único que importaba ahora era que sus hijos estaban seguros. Con el tiempo, el escándalo fue perdiendo fuerza. Las empresas que habían financiado los experimentos fueron desmanteladas, y los responsables enfrentaron serias consecuencias legales. La clínica fue cerrada, y cualquier amenaza que pudiera existir sobre los niños había desaparecido. Soledad y Alejandro, aunque aún vivían con cierta cautela, sabían que lo peor había pasado. Los niños podían finalmente tener una vida normal, lejos del peligro que antes los acechaba. Una tarde, mientras los tres hermanos jugaban en el jardín de la nueva casa que Alejandro había conseguido para ellos, Soledad observaba en silencio desde la ventana. Habían pasado tantas cosas en tan poco tiempo que a veces le costaba creer que todo había terminado. La tranquilidad que ahora sentía era algo que no había experimentado en años. Alejandro entró en la sala, observando también a los niños desde el otro lado de la ventana.
Había algo en ellos, algo que lo hacía sentir un orgullo que no había conocido antes. Los había protegido, había cumplido su promesa, pero más allá de eso, se había dado cuenta de que los amaba. Eran su familia, una que nunca buscó, pero que ahora no cambiaría por nada. Parece que todo está volviendo a la normalidad, dijo Alejandro, rompiendo el silencio. Soledad lo miró y asintió. Sí, por fin, murmuró, con una pequeña sonrisa en los labios. Había pasado mucho tiempo desde que había sonreído de esa manera, pero ahora, viendo a sus hijos felices y seguros, sentía que algo en ella también había cambiado. Nunca pensé que terminaría siendo parte de nuestra vida, confesó Soledad, mirándolo a los ojos. Pero, tengo que admitirlo, no lo hubiéramos logrado sin ti. Alejandro sonrió, una sonrisa genuina, algo que hacía mucho tiempo no mostraba. Yo tampoco lo esperaba, Soledad. Pero ahora que estamos aquí, no quiero irme a ningún lado. Ella asintió lentamente, aceptando lo que antes hubiera parecido imposible. Sabía que Alejandro había cambiado, y que había sacrificado mucho por ellos. Ahora, podía ver que él realmente formaba parte de su vida, no solo por los lazos de sangre, sino por lo que había demostrado con sus acciones. Los niños corrieron hacia la puerta, interrumpiendo el momento. Santiago, siempre el más curioso, miró a su madre y a Alejandro con una gran sonrisa. Mamá, papá. ¿Podemos salir al parque? Soledad y Alejandro intercambiaron una mirada. Era la primera vez que uno de los niños llamaba a Alejandro papá, y aunque fue inesperado, no podía evitar sentirse feliz por ello. Alejandro se agachó para quedar a la altura de Santiago y le revolvió el cabello. Claro que sí, campeón, respondió, mientras Soledad los observaba con una sonrisa más grande esta vez. La vida, después de todo lo que habían pasado, finalmente les estaba dando una oportunidad para ser una familia. Y esta vez, Alejandro no la dejaría escapar. ¿Alguna vez has vivido una situación que te hizo cambiar tu forma de ver el mundo? Nos encantaría escuchar tu historia. Deja tu comentario abajo y comparte cómo enfrentaste los desafíos y prejuicios en tu vida. Si esta historia te inspiró, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir más historias que te harán reflexionar. Y si te perdiste nuestro último video, te lo recomendamos. Está lleno de momentos que te llegarán al corazón. Únete a nuestra comunidad y juntos sigamos aprendiendo de cada experiencia.